Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. El 70% de los empleos generados en pandemia son informales según la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Mundial de la Salud señala aumento de probabilidad que el COVID-19 siga siendo enfermedad endémica pese a alta vacunación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un plan de vacunación para 100 millones de trabajadores de Estados Unidos. Colombia y México encabezan los países donde asesinan a más líderes ambientales. El secretariado de la CSA visitó las centrales afiliadas en Paraguay. El 70% de los empleos generados durante la pandemia son informales, de acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo. La recuperación del empleo aún es insuficiente en América Latina, donde se mantienen las condiciones que favorecen la alta informalidad, que alcanza a más del 70% de los puestos de trabajo generados en los últimos meses en la región. Así lo aseguró el director de la Organización Internacional del Trabajo OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Piñeiro, al presentar en Lima el estudio Empleo e Informalidad en América Latina y el Caribe, una recuperación insuficiente y desigual. Las informaciones preliminares que nos llegan de los varios países nos demuestran que face a esta contracción económica en 2020, que fue una contracción sin precedentes, ¿no?, de 7% del PIB en América Latina y el Caribe, como nos demuestra la CEPAL y otras agencias, tuvimos un costo en términos de destrucción de empleo de 43 millones. O sea, 43 millones de empleos fueron destruidos en el peor momento de la pandemia en 2020. Piñeiro agregó que aunque el Producto Interno Bruto de algunos países ya está regresando a los niveles que tenía antes de la pandemia, se considera que la recuperación del empleo no se va a dar antes de 2024 o 2025. Así que los 43 millones que fueron perdidos en el peor momento de la pandemia, desde entonces, cerca de 29 millones de empleos fueron creados afortunadamente en los últimos meses, pero todavía hay una brecha muy considerable de 14 millones de empleos perdidos. El documento detalla que en el primer trimestre de 2021 alrededor del 76% de los trabajadores independientes y algo más de un tercio de los asalariados eran informales. Además, el informe agrega que es un riesgo latente que se pueda dar una informalización de las ocupaciones previamente formales, teniendo en cuenta experiencias de crisis previas. Y la incipiente recuperación económica que ha tenido lugar, en especial el último trimestre del año pasado, en el primer trimestre de este año, para cuando tenemos estadísticas, no se ha reflejado de manera suficiente en el mercado laboral, así sea por el número de empleos que se está generando, como también por la calidad del empleo. De la misma manera, el texto remarca que las mujeres, los jóvenes y las personas con menores calificaciones han sido los más afectados por el impacto de la pandemia en el empleo. Integrantes de la CSA mantuvieron un encuentro presencial con las afiliadas de Paraguay. Por primera vez después de la pandemia, el secretario general de la CSA, Rafael Freire, y la secretaria de Políticas Sociales, Jordania Ureña, celebraron reuniones presenciales en Paraguay con las centrales afiliadas del país. Durante la misión, el secretariado realizó encuentros con la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay, CESIT, con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT Paraguay, y con la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, la CUT-A. Un hecho histórico del sindicalismo regional se celebró durante la misión. Rafael Freire, secretario general de la CSA, firmó la oficialización del regreso de la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, a la CSA. Tras la oficialización, la CNT se incorporó a la Mesa Nacional Paraguaya. La Mesa Nacional aprobó una agenda para la transformación sindical en el país y apostó por la unidad de los movimientos y por la construcción de una plataforma para el desarrollo de Paraguay. Para Rafael Freire, el regreso de la CNT
a la CSA es motivo de gran orgullo porque la CNT es una central democrática que fortalece a la Confederación Sindical de las Américas y fortalece la unidad sindical paraguaya. El secretariado también mantuvo diálogos y reuniones con el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo. La secretaria de Políticas Sociales, Jordania Ureña, participó de actividades con las mujeres y con las y los jóvenes de las centrales. El COVID podría ser una enfermedad endémica, de acuerdo a lo que indica un informe de la Organización Mundial de la Salud. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa se mostró más pesimista sobre el hecho de que un alto índice de vacunación vaya a detener por sí solo la pandemia de COVID-19, debido a que las variantes han reducido la perspectiva de una inmunidad colectiva. La probabilidad de que la enfermedad siga siendo endémica es cada vez mayor. Por eso Hans Kluge exhortó en rueda de prensa a prever para adaptar nuestras estrategias de vacunación, sobre todo en lo relativo a las dosis adicionales. En mayo, Kluge dijo que la pandemia terminará cuando hayamos alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70% de la población mundial. A la pregunta de si mantenía lo dicho, Kluge respondió que las nuevas variantes más contagiosas, principalmente la Delta, han cambiado la situación. Antes, aunque esta variante inicialmente detectada en India ya existía, no había semejante emergencia de variantes más transmisibles y más virales, explicó. Esto nos lleva al punto de que el objetivo esencial de la vacunación es sobre todo evitar las formas graves de la enfermedad y la mortalidad, recalcó. Y Latinoamérica está atenta ante la variante Mu mientras continúa la inmunización en niños. América sigue atenta a la variante Mu de la COVID-19, que por ahora no representa una amenaza inmediata. No obstante, los países mantienen la vacunación y la extienden a los menores de edad, con la aprobación este lunes en Chile para inmunizar a los mayores de 6 años. La región acumula ya 84,2 millones de casos y más de 2 millones de muertes, aunque Chile, Colombia y Brasil respiran tranquilos ante una tregua sostenida en la cifra de contagios y fallecidos. Contrario a lo que ocurre en Chile, Colombia y Brasil, en Guatemala casi el 90% del total de los 340 municipios está en alerta roja por el aumento creciente de casos de COVID-19 y la poca vacunación. Mientras los contagios y las muertes bajan, Mu se expande por ahora en Colombia y Ecuador, donde representa el 39 y el 13% de los casos respectivamente. Ante esas nuevas variantes, el continente busca acelerar la vacunación y ampliar su población objetivo más allá de los 18 años. Ya son una decena de países, entre ellos Argentina, Colombia, El Salvador y Costa Rica, los que vacunan a mayores de 12 años, pero Chile y Cuba han querido ampliar aún más el rango de edad. En el país sudamericano comenzó desde hoy la aplicación de Coronavac en niños mayores de 6 años, tras ser una de las naciones con el proceso de inoculación más rápido del mundo, mientras Cuba empezó el viernes pasado a vacunar a la población de 2 a 18 años con sus vacunas propias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un plan de vacunación que aplica a más de 100 millones de trabajadores en ese país. Biden anunció durante un discurso en la Casa Blanca la vacunación obligatoria contra COVID-19 de todos los empleados del gobierno federal, un total de 2,1 millones de personas, entre otras medidas para contener el repunte de contagios en el país. Muchos de nosotros estamos frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que todavía no se han vacunado, afirmó el mandatario. Añadió que, aunque los no vacunados equivalen a aproximadamente el 25% de los estadounidenses que cumplen los requisitos para inocularse contra la COVID-19, en un país tan grande como Estados Unidos, una minoría como esa puede causar mucho daño y lo está haciendo. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando y su negativa a vacunarse ha tenido costes para todos, sentenció. El mandatario firmó un decreto que establece un mandato de vacunación para los empleados federales
y los contratistas del gobierno que hasta ahora tenían la opción de no ser vacunados si se sometían a pruebas de COVID-19 de manera regular. Además, anunció que el Departamento de Trabajo publicará una norma de emergencia que obligará a todas las compañías que tengan 100 o más empleados a asegurar que están vacunados con la pauta completa o muestran un resultado de test negativo al menos una vez a la semana. Aseguró que sus nuevos mandatos afectarán a 100 millones de trabajadores, 2/3 de la fuerza laboral del país. El futuro del trabajo y los efectos de la pandemia en la región fueron los temas principales de la plenaria del Parlasur. En 2019, antes de la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo promulgó una declaración sobre el futuro del trabajo en el marco del centenario de la institución. Lo ocurrido en los meses siguientes provocó que se aceleraran tendencias esperadas para algunas décadas, trayendo a la realidad temas como la regulación del teletrabajo y las políticas de renta básica. La Confederación Sindical de las Américas ha participado activamente en los debates y aún en 2019, el secretario ejecutivo Rafael Freire asistió al seminario sobre el futuro del trabajo organizado por la Comisión de Trabajo y Políticas de Empleo del Parlamento del Mercosur. Con la llegada de la pandemia a América Latina en 2020, la Comisión de Trabajo del Parlasur emitió una serie de recomendaciones a los parlamentos nacionales de la región para la adopción de medidas para reducir sus impactos en el mundo del trabajo. Entrevistamos al parlamentario Cristian Belo, miembro de la Comisión de Trabajo y Políticas de Empleo del Parlamento del Mercosur, de la delegación argentina del Parlamento, que habló sobre el tema en la última plenaria del Parlasur. Ahí me parece que se revaloriza aún más el trabajo de los parlamentos nacionales o internacionales, supranacionales como el nuestro, para poder trabajar realmente en adaptar la legislación a estos tiempos nuevos que vienen, donde naturalmente, más allá de la pandemia, va a existir mucha gente que va a seguir ligada a esta nueva forma de trabajo, que como decíamos, la veíamos un tanto lejana y que de repente se aceleró, porque probablemente ayude mucho en la organización de los espacios de trabajo, de la gente, de las empresas y de los propios empleados. Lo que hay que lograr, evidentemente, son acuerdos tripartitos, como los que se han discutido muchas otras leyes y normas laborales, que equilibren un poco la balanza y permitan que no existan abusos de ningún tipo y que nadie termine perdiendo en toda esta historia, ¿no? La entrevista completa con el parlamentario del Mercosur, Cristian Belo, está disponible en las redes y en el canal de YouTube de la CSA. Investigadores uruguayos se acercan al tratamiento del ELA y el Alzheimer. El neurocientífico Emiliano Trías no ha aminorado el trabajo de su equipo por la pandemia de la COVID-19. Todo lo contrario, ha seguido en las labores de investigación para encontrar un tratamiento que mitigue los daños de enfermedades como el Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica. Y es que no es para menos, el científico de 34 años, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, ha recibido el galardón Jóvenes Investigadores 2021 de IBRO. El logro no los desvía de la meta, el hacer útil el tratamiento. Y bueno, y siempre el reconocimiento de los pares, tanto a nivel local como internacional, es una motivación extra para confirmar o para por lo menos darnos cuenta que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Comprometido desde hace varios años con diversas líneas de investigación vinculadas a enfermedades neurodegenerativas, Trías publicó el pasado 13 de agosto junto a un grupo liderado por la investigadora María Ángeles Kovac un artículo que abre camino hacia el tratamiento de la ELA. El avance está vinculado con el hallazgo que el grupo del IP hizo junto a científicos de Francia y Estados Unidos en el 2018 de que dos tipos de células inmunes tienen un rol central de la inflamación de las conexiones neuronales que restringen el movimiento de las personas con ELA. Sí, se vienen observando resultados muy promisorios, con un efecto terapéutico del fármaco muy interesante y que ojalá en el correr de los próximos pocos años, si realmente se confirma su efecto, podamos tener un nuevo fármaco en la clínica para tratar patologías neurodegenerativas, porque también es un fármaco. Según el investigador del IP, el premio IBRO, que otorga 5.000 euros a los ganadores como un apoyo al funcionamiento de sus laboratorios, es a nivel financiero de carácter simbólico, ya que advierte que la ciencia en sí es muy costosa y una suma así no cubre más que ciertos gastos operativos.
Mujeres indígenas han marchado en Brasil en reclamo de sus derechos ancestrales. Miles de mujeres indígenas marcharon este 10 de septiembre en Brasilia en contra de lo que denominaron un retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, sufrido bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Así lo confirmó Yuma Shibuya, de la etnia Shibuya. Estamos aquí repudiando y protestando contra el marco temporal y todos los proyectos que amenazan nuestro territorio, nuestra vida y el futuro, no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. La marcha contó con miles de indígenas de 172 pueblos de todas las regiones del país, según los datos de la organización. Los manifestantes terminaron la protesta en la Plaza del Indio de la capital brasileña, donde rindieron tributo a un indígena que fue quemado vivo hace algunos años, y enseguida prendieron fuego a un muñeco que representaba a Bolsonaro. Entre las principales reivindicaciones de las mujeres figura la garantía de los derechos ancestrales de los indígenas a la tierra, cuyo análisis está bajo un juicio que se adelanta en la Corte Suprema. Tamicuantirri, de la etnia guaraní, aseguró que no bajarán los brazos. Vamos a seguir juntos porque nosotros, pueblos indígenas, somos las semillas de las raíces que la colonización no consiguió destruir. Essa semente com essas raízes que vamos brotar em vários territórios. El Supremo empezó a juzgar el pasado agosto el llamado marco temporal defendido por Bolsonaro y según el cual los indígenas solo podrían reclamar como propias las tierras que efectivamente ocupaban al 5 de octubre de 1988. Los movimientos indígenas sostienen que esa tesis acaba con los derechos ancestrales y además favorece la legalización de áreas ocupadas ilegalmente por terratenientes antes de esa fecha. Desde finales de agosto, cerca de 6.000 indígenas se encuentran en Brasilia a la espera del juicio, que hasta el momento solo contó con el voto del instructor del caso, el magistrado Edson Fachin, quien se manifestó contra el marco temporal. Colombia y México son los países donde más asesinatos se cometen hacia líderes ambientales. Colombia y México son los dos países que más reportan asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Así lo indica un informe de la organización Global Witness, que señala que en territorio colombiano se presentaron 65 homicidios, mientras en suelo azteca hubo 30 crímenes en 2020. Pero en general, el estudio explicó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente. 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región, y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos. Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness, explica que estas cifras también se deben a que en esta parte del mundo los casos se pueden documentar con más facilidad. Es cierto que en otros continentes, en África, en el sureste asiático, muchas veces el acceso a la información es más limitado y por lo tanto es importante resaltar que el hecho de que los casos sean mucho más altos en América Latina posiblemente no signifique que en otros continentes no hay muchos menos casos, sino que muchos de ellos ni siquiera llegan a fuentes públicas y ni siquiera son documentados. Destaca el informe que la pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo que los defensores medioambientales fueran un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. Laura Furones explica las razones más frecuentes por las que son asesinados. Sí que vemos de una forma muy clara que cuando existen digamos el caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en el que la persona en concreto ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, un proyecto de desarrollo, sea forestal, minero, de agroindustrias, etc. Y en esta labor de oposición pacífica a estos proyectos en desarrollo es asesinada. Entonces es muy difícil establecer una relación, una causa-efecto. De hecho, el reporte destaca sobre Colombia, líder del listado, que el aumento en las muertes se debe a la amenaza que representan los programas de sustitución de cultivos de coca para grupos paramilitares y organizaciones criminales. Y Naciones Unidas alerta sobre la triple amenaza medioambiental para la humanidad. Las amenazas medioambientales que se intensifican constituyen el desafío más importante
para el ejercicio de los derechos humanos, afirmó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Bachelet reclamó una acción climática más ambiciosa frente al calentamiento climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Las crisis interdependientes vinculadas con la contaminación, el cambio climático y la biodiversidad multiplican las amenazas, amplificando los conflictos, las tensiones y las desigualdades estructurales y volviendo a las personas cada vez más vulnerables, declaró Bachelet en la apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Al intensificarse esas amenazas medioambientales, constituirán el desafío más importante para el ejercicio de los derechos humanos de nuestra era, afirmó. Bachelet subrayó que esta triple crisis planetaria, en gran medida provocada por la acción del hombre, ya tiene un impacto amplio y directo sobre toda una serie de derechos humanos como los derechos a una alimentación adecuada, al agua, a la educación, a la vivienda, a la salud, al desarrollo e incluso a la vida. La contaminación es la causa de 1 de cada 6 muertes prematuras, destacó Bachelet. En Ecuador, unas 770.000 personas perciben un salario mínimo por debajo de los $100 al mes. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. En Ecuador, unas 770.000 personas en el país perciben un salario menor a $100 al mes. Ellos son los que más fuertemente han sentido el golpe de la pandemia. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos revela que este grupo poblacional registró la más fuerte caída de ingresos entre el 2019 y el 2020 debido a los efectos económicos de la pandemia. En total, su salario mensual se redujo en un 35%. La movilización, la huelga y otras acciones colectivas pacíficas continúan siendo instrumentos de lucha democrática del movimiento sindical, expresó Rafael Freire, secretario general de la CSA, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, en declaración emitida este lunes en solidaridad al paro nacional con movilización que se realizó el pasado 15 de septiembre en Uruguay. El paro nacional fue convocado por el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT. América Latina se ha visto golpeada por uno de los incrementos inflacionarios más rápidos del mundo a causa de la pandemia, lo que ha llevado a media docena de bancos centrales a aumentar el costo de endeudamiento. El problema se hizo más evidente esta semana cuando los datos del IPC de Brasil superaron las expectativas y mostraron una inflación cercana al 10%, mientras que en México la inflación subyacente se aceleró por 9º mes consecutivo al 4,78%. Perú, por su parte, duplicó el jueves su tasa de referencia, elevándola al 1%, después de que la inflación subiera al 4,95% el mes pasado, el ritmo más rápido desde 2009. El oficialismo argentino sufrió una contundente derrota en la mayoría de los distritos del país, según el escrutinio de las elecciones primarias celebradas el pasado domingo, en las que los ciudadanos estaban llamados a elegir a los candidatos para los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre. Mujeres indígenas de la Amazonía peruana encontraron un emprendimiento que les permite sobrevivir. Balbina Zundia Cumbari, del pueblo Candosi, en la Amazonía peruana, llegó a romper los esquemas de una comunidad donde los arreglos por conveniencia sostienen los clanes familiares y las mujeres esperan una señal para hablar por parte de su esposo. Su marido la condenó a la soltería por no poder tener hijos, algo que es considerado una maldición para el pueblo Candosi. Desde entonces, Balbina halló en las tortugas su mejor aliado para hacerse valer por sí misma y ayudar a otras mujeres quienes sufren y resisten el machismo. Esto lo hizo con su proyecto dedicado a la conservación de tortugas taricayas, una iniciativa que lanzó de forma voluntaria en 2004 con fines medioambientales y que ahora, convertida ya en un bionegocio, le da sustento económico a ella y a una veintena de mujeres solteras, divorciadas, viudas, huérfanas o abandonadas de su comunidad. Es necesario para las viudas, huérfanos
se termina, acaba, ¿qué va a trabajar las mujeres? Las mujeres no trabajan pescado. Nosotros trabajamos con esto. Las más de 20 mujeres que trabajan para Balbina están teniendo ingresos de los huevos y de la venta de las tortugas bebés para sustentar el combustible, la alimentación y sus víveres, sin depender de un hombre a su lado. Seguimos en la Amazonía peruana. Durante 2020 recibió el mayor impacto de la deforestación en 20 años. A pesar de las duras restricciones impuestas para enfrentar a la pandemia, la deforestación de la Amazonía en Perú alcanzó en 2020 la tasa más alta de las últimas 2 décadas, mientras sus autoridades aún no presentan un plan para evitar que esta tendencia se mantenga. Perú perdió durante el año pasado 203.272 hectáreas de bosques amazónicos, superando así las 177.556 hectáreas de 2014, que era hasta ahora la más alta de los últimos 20 años. Los datos fueron entregados por la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR en base a cifras oficiales. La coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de DAR, Isabel González, explicó las razones de este fenómeno. Esta pérdida de bosque está relacionada a varias causas, pero creo que una de las causas fundamentales de la misma está vinculada al reemplazo del bosque para el desarrollo de actividades agropecuarias. En total, entre 2001 y 2020, en Perú se han perdido 2.636.585 hectáreas de bosques amazónicos, un problema que el año pasado se concentró en un 77% en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Dios y Amazonas. Probablemente hay un tema que está ligado, ¿no?, a este probablemente retorno de mucha gente de la ciudad al campo, ¿no?, tratando de buscar alguna fuente para el cultivo de sus alimentos y poder así, sustentarse, ¿no? Sustentar su alimentación, etcétera. Pero la experta añadió que hasta el momento las autoridades nacionales y regionales no han presentado un plan de contingencia para evitar que esta tendencia se mantenga. Esto se da a pesar de que Perú forma parte de una declaración conjunta con Noruega, Alemania y Reino Unido, que tiene una financiación comprometida hasta por $200 millones para el país si logra reducir los niveles de deforestación hacia 2025. Por ese motivo, la Asociación DAR envió una carta al presidente de Perú, Pedro Castillo, para pedirle continuar y reforzar las acciones contra la deforestación y que se promueva la gobernanza de los recursos naturales para una mejor gestión equitativa y sostenible de las inversiones. Y nos quedamos ahora en la Amazonía boliviana, donde se ha instalado una feria de productos tradicionales. Jugos y helados de frutos amazónicos como el copuazú y el azaí son parte de la oferta de esta feria de productos de la Amazonía. La feria se instaló en la Plaza Mayor de San Francisco con la participación de productores de cacao y productos de regiones bolivianas como las norteñas Beni y Pando. La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la institución pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, cuyo director, Juan Carlos Santos, explicó que con la feria se busca promover el consumo local de estos productos. Poder degustar y saborear la riqueza que tiene nuestro país. Los expositores provienen en su mayoría de comunidades rurales amazónicas y muchos de los productos que se exponen son elaborados de forma artesanal o son semiprocesados. En la feria también se oferta el urucú, un sazonador similar a la paprika, mermeladas de flor de Jamaica, aceites, harina y detergentes de castaña y la chila. Los valles bolivianos tuvieron un espacio con la presencia de productores de frutos secos como el orejón o durazno deshidratado. No faltaron el café, el cacao en grano y los chocolates orgánicos producidos por distintas organizaciones. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.